Gracias, Señor, por tu palabra. Vamos a abrir en el libro de Ezequiel, capítulo 41. Ezequiel, capítulo 41. ¿Lo tienen? Ezequiel, capítulo 41. Dice: Después, el hombre me llevó al santuario del templo, midió el espesor de los muros a cada lado del portal, y era de 3 metros con 20 centímetros. El portal medía 5 metros con 30 centímetros de ancho, y los muros a cada lado tenían una longitud de 2 metros con 70 centímetros. El santuario en sí era de 21 metros con 20 centímetros de largo y 10 metros con 60 centímetros de ancho. Luego, él pasó del santuario a la sala interior. Midió los muros a cada lado de la entrada y tenía un espesor de 1 metro con 10 centímetros. La entrada medía 3 metros con 20 centímetros de ancho y los muros a cada lado de la entrada tenían una longitud de 3 metros con 70 centímetros. La sala interior del santuario medía 10 metros con 70 centímetros de largo y 10 metros con 70 centímetros de ancho. El hombre me dijo: este es el lugar santísimo. Luego midió el muro del templo y tenía un espesor de 3 metros con 20 centímetros. Había una hilera de habitaciones a lo largo del muro exterior. Cada habitación medía 2 metros con 10 centímetros de ancho. Esas habitaciones laterales estaban construidas en 3 pisos, uno encima del otro, y había 30 habitaciones en cada piso. Las vigas de esas habitaciones laterales se apoyaban sobre cornisas exteriores que sobresalían del muro del templo. No estaban empotradas en el muro. El muro del templo era más estrecho a medida que aumentaba su altura, y por eso cada piso era más ancho que el de abajo. Una escalera subía desde el piso de abajo por el piso intermedio hacia el piso de arriba. Vi que el templo estaba construido sobre una plataforma elevada, la cual servía de base para las habitaciones laterales. La plataforma tenía una altura de 3 metros con 20 centímetros. La pared exterior de las habitaciones laterales del templo tenía un espesor de 2 metros con 70 centímetros, lo cual dejaba un espacio libre entre las habitaciones laterales y la hilera de habitaciones a lo largo del muro exterior del atrio interior. Ese espacio libre tenía 10 metros con 60 centímetros de ancho y rodeaba todo el templo. De las habitaciones laterales salían 2 puertas al atrio del terraplén, que tenía 2 metros con 70 centímetros de ancho. Una puerta daba al norte y la otra daba al sur. Por el occidente había un gran edificio cuyo frente daba al atrio del templo. De ancho medía 37 metros con 10 centímetros, de largo 47 metros con 70 centímetros. Sus muros tenían 2 metros con 70 centímetros de espesor. Luego el hombre midió la longitud del templo y era de 53 metros. El atrio que rodeaba el edificio con sus muros incluidos tenía de largo 53 metros más. El atrio interior al oriente del templo también tenía 53 metros de ancho. El edificio al occidente con sus 2 muros incluidos también tenía 53 metros de ancho. El santuario, la sala interior y la antesala del templo tenían un revestimiento de madera, al igual que los marcos de las ventanas empotradas. Los muros interiores del templo estaban revestidos con madera por encima y por debajo de las ventanas.
También estaban revestidos de madera el espacio sobre la puerta que daba a la habitación interior y sus paredes por dentro y por fuera. Todas las paredes estaban decoradas con querubines tallados, cada uno con 2 caras. Y había una palmera tallada entre cada querubín. Una cara, que era de hombre, miraba hacia la palmera de un lado, y la otra cara, de un león joven, miraba hacia la palmera del otro lado. Las figuras estaban talladas por todo el interior del templo, desde el piso hasta la parte superior de las paredes, incluido el muro exterior del santuario. En la entrada al santuario habían columnas cuadradas y eran similares a las que habían en la entrada del lugar santísimo. Había también un altar de madera que medía 1 metro con 70 centímetros de alto y 1 metro con 10 centímetros de ancho. Las esquinas, la base y los costados del altar estaban hechos de madera. El hombre me dijo: esta es la mesa que está delante de la presencia del Señor. Tanto el santuario como el lugar santísimo tenían doble entrada, y cada entrada consistía en 2 puertas giratorias. Las puertas que conducían al santuario estaban decoradas con querubines tallados y palmeras talladas, como las de los muros. Había un techo de madera frente a la antesala del templo. A ambos lados de la antesala habían ventanas empotradas, decoradas con palmeras talladas. Las habitaciones laterales a lo largo del muro exterior también tenían techos. Cuando nosotros nos reunimos el domingo anterior, hablábamos de la construcción del templo y de que somos piedras para edificar, que Dios levantó a un hombre. ¿Cómo se llamaba ese hombre? Esdras, el sacerdote. Esdras, el domingo hace 15 días. ¿Y qué pasó? Que Esdras amó tanto la ley que se dispuso y se entregó por la ley, y Dios le dio gracia. Y dice la Biblia que la mano benéfica estaba sobre él, sobre Esdras. También a Nehemías le pasó igual. La mano benéfica del Señor estaba sobre Nehemías y le permitió el Señor volver del destierro tanto a Esdras como a Nehemías para la reconstrucción. Uno del templo, el otro de las murallas de la ciudad. Cuando Dios le habla a Ezequiel en el capítulo 41, le muestra el diseño del templo y de qué materiales está hecho, cuánto medía y qué es lo importante. Hay un versículo que no lo recuerdo ahora, pero el Señor está contra Israel porque dice que han construido las murallas de Jerusalén con mentiras. ¿Cómo así? ¿Y nos vamos a lo físico? No. Este templo que está viendo en una visión, el profeta que Dios le está mostrando, le dice que las primeras paredes, la base del templo, tiene una medida de 3 metros, solo la base. Y que cuando construye el segundo piso se va haciendo más angosta, dándole más espacio a las habitaciones. ¿Cómo estoy construyendo yo el templo? ¿Es más fuerte la base? 3 metros es bastante. Esto nos ilustra cómo debemos construir nosotros el templo. ¿Qué materiales hay? ¿Qué notaron de esa lectura? ¿Qué era lo que estaba tallado en la madera, en las paredes de este templo? Querubines y palmeras. Pero los querubines, uno tenía forma de... tenía 2 caras. Una cara era de hombre y la otra cara, joven. Un león joven. Cuando vamos a ir al libro de Génesis 49, Génesis capítulo 49, vamos a ir a las bendiciones que Jacob le da a sus hijos. No, señor, 49:9. Génesis 49:9. Pero ¿qué vimos nosotros en el templo? Que habían tallado, ¿cierto? Palmeras, y que tenía un querubín que miraba una palmera a la cara de hombre y la otra cara de león joven miraba hacia la otra palmera.
Entonces dice Judá 49:9, Génesis 49:9. Dice Judá, mi hijo, es un león joven. Oh Señor Jesús. Judá, mi hijo, es un león joven que ha terminado de comerse a su presa. Se agazapa como un león y se tiende como una leona. ¿Quién se atreverá a despertarlo? Ahora, esta bendición que le da Jacob a Judá, y que es el único que recibe esta bendición, es Judá. Y que de Judá vendría el legislador y tendría un cetro, y que él gobernaría, y que los pueblos se reunirían en pos de él. De ese león joven. El león joven de la tribu de Judá, ¿quién es? Mi Señor, el Señor Jesús. Él es el león de la tribu de Judá. Tenemos que saber diferenciar, porque Dios dice de Satanás que anda como, no que es, sino como un león rugiente. ¿A qué se refiere como un león rugiente? Que un león rugiente significa que es un león que está hambriento y por eso busca a quien devorar. Cuando el león está hambriento, se esconde, es sigiloso y empieza a buscar la presa. Y como leíamos la vez pasada cuando hablábamos de los lobos cuando atacan una manada, ¿a quiénes van a atacar? Al más débil, al que no se reúne, al que no ora, al que no lee la Biblia. ¿Por qué? Porque no tiene contenido. Si nosotros dejamos de leer, ni siquiera voy a decir de reunirnos, de leer las sagradas escrituras, entonces mis muros, mi fundamento, mi pared va a ser débil. La pared que rodea este templo, ¿sabe que también hablaba de un atrio exterior? Y que tenía una medida de 50 y algo, de 53, de 53. Es mucho la distancia que debe haber el atrio externo hasta el lugar donde está el templo o la mesa del Señor, porque ahí dice que esa es la mesa del Señor. Casi que terminando, ¿qué distancia hay entre el mundo y yo? ¿Qué distancia hay entre el mundo y el lugar santísimo? Porque el atrio separa. Si tú estabas sucio, impuro, no podías entrar. Estabas fuera. Pero una vez te presentabas con la ofrenda, ¿qué pasaba? Eras limpio. Vamos a ir al libro de Levíticos. Oh Señor Jesús. Capítulo 4. ¿Lo tienen? Levítico capítulo 4. Dice, desde el 1, el Señor le dijo a Moisés, da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. De esa manera deben proceder con aquellos que pecan involuntariamente al hacer algo que viola uno de los mandatos del Señor. Pero esto es involuntariamente. Si el sumo sacerdote peca y así mancha de culpa a toda la comunidad, debe presentar una ofrenda por el pecado que cometió. Debe ofrecer al Señor un becerro sin defecto. Debe llevar el becerro al Señor a la entrada del tabernáculo. ¿Dónde? A la entrada. Primero tenía que llevarlo a la entrada. No podía entrar. Él tenía que llevarlo a la entrada. Porque con el pecado del sacerdote no solo que se contaminó él, sino que contaminó ¿a quién? A toda la comunidad. Por eso él debía presentar esa ofrenda. Entonces dice, del tabernáculo, colocar su mano sobre la cabeza del becerro y matarlo delante del Señor. ¿Dónde tenía que colocar su mano? En la cabeza de ese becerro. Luego el sumo sacerdote llevará parte de la sangre dentro del tabernáculo, mojará su dedo en la sangre y rociará 7 veces ante el Señor delante de la cortina interior del santuario. Después el sacerdote pondrá un poco de la sangre
en los cuernos del altar del incienso aromático que está en la presencia del Señor dentro del tabernáculo, y derramará el resto de la sangre del becerro al pie del altar de las ofrendas quemadas, que está a la entrada del tabernáculo. Luego el sacerdote quitará toda la grasa del becerro para presentarla como ofrenda por el pecado. Esto incluye toda la grasa que rodea las vísceras, los 2 riñones, junto con la grasa que los rodea cerca de los lomos, así como el lóbulo largo del hígado. Debe quitar todo esto junto con los riñones, así como lo hace con el ganado que se presenta como ofrenda de paz, y quemarlo sobre el altar de las ofrendas quemadas. Pero debe tomar todo lo que quede del becerro, la piel, la carne, la cabeza, las patas y las vísceras y el estiércol, y llevarlo fuera del campamento, a un lugar ceremonialmente puro, al lugar donde se echan las cenizas. Allí sobre el montón de las cenizas lo quemará sobre un fuego de leña. Sobre un fuego de leña. ¿Qué notamos acá? El sacerdote no podía entrar si no presentaba la ofrenda a la entrada del tabernáculo. No podía entrar. Luego tenía que presentar esa ofrenda, matarla delante del Señor, sacrificarla, luego tomar la sangre y rociarla 7 veces, y luego sobre los cuernos del altar, delante de la presencia del Señor. Oh, bendito Dios. Luego que él hacía esto, lo que sobraba tenía que llevarlo a un lugar fuera del campamento y debería ser quemado. Debía ser quemado. Vamos a ir al libro de Juan 19:16. ¿Lo tienen? Entonces Pilato les entregó a Jesús para que lo crucificaran. Así que se llevaron a Jesús, él cargando su propia cruz. Fue al sitio llamado lugar de la calavera, en hebreo Gólgota. Allí lo clavaron en la cruz. También crucificaron a otros 2 con él, uno a cada lado, y a Jesús en medio. Y Pilato colocó un letrero sobre la cruz que decía: Jesús de Nazaret, el Rey de los Judíos. El lugar donde crucificaron a Jesús estaba cerca de la ciudad. Cerca, pero estaba fuera. Fuera de la ciudad. ¿Dónde se llevaba el sumo sacerdote lo que sobraba después de rociar la sangre? Fuera del campamento. A un lugar ceremonialmente puro, santificado. Mi Señor fue llevado fuera del campamento. Lo crucificaron fuera. Ya vamos a verlo. Y el letrero estaba escrito en hebreo, en latín y en griego para que muchos pudieran leerlo. Pero fue fuera. Él, como ese Cordero Santo, sin mancha, sin contaminación, fue llevado fuera del campamento y pagó por mí. Ahora, yo, como sumo sacerdote, no puedo entrar sin antes presentar al Cordero, si he hecho un pecado. Lo que leímos en el libro de Levítico 4 era el pecado. ¿Qué pecado era? Involuntario. Pecaba involuntariamente, sin darse cuenta. Cuando se diera cuenta tenía que presentar la ofrenda requerida. Si siguen leyendo, son distintas ofrendas dependiendo del grado que tuviera el sacerdote y de la facilidad. El último ofrecía las 2 tórtolas. Oh Señor Jesús, ahora vamos a ir. No se nos olvide el libro de Juan. Fue llevado cerca de la ciudad y allí lo crucificaron. Vamos a ir al libro de Hebreos, teniendo en cuenta que en el libro de Ezequiel nos está mostrando cómo es la construcción del templo de Dios, cuánta debe ser la medida de la pared
o del terraplén. Fíjate que también habló del terraplén, el lugar sobre el cual estaba construido ese templo y que estaba elevado también a 3 metros. ¿Y por qué 3 metros? ¿Por qué no 4? ¿Por qué no 7? ¿Por qué 3? 3 metros. La Trinidad. La Trinidad misterio. Dios es uno y es 3. 3 metros. 3 metros estaba construido. Vamos a ir al libro de Hebreos capítulo 13. Vamos a leerlo todo para tener el contexto claro de lo que dice el Espíritu Santo en Hebreos capítulo 13. Desde el 1 dice: sigan amándose unos a otros como hermanos. No se olviden de brindar hospitalidad a los desconocidos, porque algunos de los que lo han hecho han hospedado ángeles sin darse cuenta. Acuérdense de aquellos que están en prisión como si ustedes mismos estuvieran allí. Acuérdense también de los que son maltratados como si ustedes mismos sintieran en carne propia el dolor de ellos. Honren el matrimonio y los casados manténganse fieles el uno al otro con toda seguridad. Dios juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales y a los que cometen adulterio. No amen el dinero. Estén contentos con lo que tienen, pues Dios ha dicho: nunca te fallaré, jamás te abandonaré. Así que podemos decir con toda confianza: el Señor es quien me ayuda, por tanto no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Acuérdense de los líderes que les enseñaron la palabra de Dios. Piensen en todo lo bueno que haya resultado de su vida y sigan el ejemplo de su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Así que no se dejen cautivar por ideas nuevas y extrañas. No se dejen cautivar por ideas nuevas y extrañas. Su fortaleza espiritual proviene de la gracia de Dios y no depende de reglas sobre alimentos que de nada sirven a quienes la siguen. Tenemos un altar del cual los sacerdotes allí. Vamos a enfocarnos, vamos a poner toda la atención ahí. Tenemos un altar en el libro de Ezequiel, tenemos un altar en el libro de Levítico, también hay un altar. Tenemos un altar del cual los sacerdotes del tabernáculo no tienen derecho a comer. Bajo el sistema antiguo, el sumo sacerdote llevaba la sangre de los animales al lugar santo como sacrificio por el pecado, y los cuerpos de esos animales se quemaban fuera del campamento. ¿Dónde se quemaban? Fuera del campamento. De igual manera, Jesús sufrió y murió fuera de las puertas de la ciudad, para hacer santo a su pueblo mediante su propia sangre. Para hacer santo a su pueblo mediante su propia sangre. Entonces salgamos al encuentro de Jesús. Entonces salgamos al encuentro de Jesús fuera del campamento y llevemos la deshonra que Él llevó. Pues este mundo no es nuestro hogar permanente. Esperamos el hogar futuro. ¿Qué esperamos? El hogar futuro. ¿Cuál es tu lugar y cuál es mi lugar futuro? Vamos a las visiones de Ezequiel. Vamos a ver lo que le reveló el espíritu de Ezequiel, cómo era el templo, cómo estaba construida, sus bases, sus paredes, cuánta distancia debe haber entre este templo y el mundo. ¿Qué distancia hay de este templo y el mundo? ¿Cuál es tu atrio? ¿Cuánto mide tu atrio? El lugar exterior, ¿cuánto mide? ¿Estás más cerca de Dios o del mundo? Oh Señor Jesús. Todos los domingos nosotros venimos a este lugar recordando el sacrificio, haciendo memoria de lo que sucedió en la cruz, de la victoria del Señor. Pero teníamos conciencia de lo que significaba Levítico, de lo que decía la ley. Teníamos esa conciencia. Sabíamos qué representaba la muerte de Jesús.
como nos los explica el libro de Hebreos capítulo 13. Él fue llevado fuera del campamento. Él cargó la madera, como tenían que llevar la madera también a ese lugar fuera del campamento. Ahora, ¿dónde colocaba la mano la persona que cargaba el pecado? ¿Dónde? En la cabeza. ¿Quién es la cabeza? Cristo. ¿Dónde debo yo colocar mis manos? Cuando Moisés luchaba en el desierto y tenía las manos levantadas, ¿quién ganaba? Israel. Pero cuando él bajaba las manos, ¿quién ganaba? Amalek. ¿Dónde deben apuntar nuestras manos? Levantaré manos santas. Quiero pues que los hombres levanten manos santas y oren. David en un salmo dijo: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de lo alto, del Señor. Nuestras manos deben estar apuntando a la cabeza del Cordero. Y el Cordero está sentado a la derecha de la majestad, de la gloria, en el trono. Por eso cuando cantábamos, toda rodilla se doblará. Se le dio un nombre que es por sobre todo nombre. Nosotros ya tenemos el Cordero, tenemos la ofrenda, solamente tenemos que hacer memoria. Si cometemos algún pecado involuntario, porque leímos los pecados involuntarios, pero si leemos el libro de Levítico, ahí nos dice de qué forma presentaban la ofrenda de paz, la ofrenda quemada, la ofrenda de cereal, la ofrenda de grano, la ofrenda de aceite. Todo estaba allí. Si nosotros nos metemos en el libro de Levíticos, que yo sé que es lo que Dios quiere para que comprendamos a cabalidad la ley completamente, qué quiere decir lo que dice Levítico, para que cuando leamos el Nuevo Testamento tengamos idea de lo que pasó allá en el Antiguo Pacto. Fíjate que aquí en el libro de Hebreos dice que los sacerdotes no podían comer de esa ofrenda. Nosotros en el Nuevo Pacto podemos comer de esa ofrenda, que es Cristo. Más Cristo, más vida. Más Cristo, más victoria. Entonces, ¿cómo está mi pared? ¿Cómo está mi base? ¿Cuánto mide mi atrio? Vamos a leer las visiones de Ezequiel. Y cuando Dios nos habla de ese lugar, de ese templo soy yo. Ese templo soy yo. Si yo he profanado el templo de Dios con lo que como, con lo que pienso, con lo que veo, con lo que escucho, con lo que digo, sí se profana el templo. Se profana el templo. El Señor le dijo a los fariseos: hipócritas, todos ustedes dicen que cualquiera que jura por la ofrenda que está sobre el altar comete pecado detestable. Pero ¿qué es más poderoso? ¿La ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Necios. También dicen que cualquiera que jure por el tesoro del templo comete pecado. Pero cualquiera que jure por el templo no pasa nada. Hipócritas. ¿Qué es mejor, la ofrenda o el templo que santifica el tesoro que está en el templo? Entonces nosotros a veces no le damos el valor al templo que Dios construyó, este cuerpo. Por eso Dios nos dio unas reglas de cómo conducirnos. Pero nosotros, por causa de la religión, del engaño de este mundo, desconocemos esas reglas. No sabemos comer. No sabemos cómo cuidar este templo, porque fuimos engañados. Pero Dios nos dio una nueva oportunidad, no solo a nosotros, sino a los que no vinieron hoy. Ellos también van a saber cómo deben cuidar este templo, cuánto debe medir la base, cómo debe estar, qué era lo único que había en las paredes, qué era lo único que había.
Solo las palmeras y el querubín o el ángel que estaba representado con una cara de hombre y una cara de un león joven. ¿Qué debe haber aquí en mi corazón? ¿Qué debe haber en estas paredes internas? No nos dejemos engañar con otro tipo de imágenes. Ni el pastor, ni el sacerdote, ni el hermano, nadie. Solo Jesús. El león joven de la tribu de Judá es Él. Él es el que llena el templo. Su imagen está en todo el templo. Está recubriendo todo el templo. Eso es lo que debe permanecer en mi corazón, la imagen de Jesús. ¿Y qué? ¿Nos imaginamos a un hombre? No, es meditar en la palabra, porque la palabra es Él. Él es la palabra. El verbo se hizo carne. Lo que debe permanecer en mi corazón. ¿Qué dijo Dios? Llegará el día, búscalo por favor, llegará el día en que yo pondré mis palabras en el corazón de ellos. En el antiguo pacto Dios le dio la palabra a Moisés, ¿en qué? En unas tablas de piedra. 2 tablas de piedra. Pero en el nuevo pacto, Él quiere colocar esa ley. ¿Ves? No fue abolida. Hebreos 10, aquí mismo. Hebreos 10, 16. Vamos a leerlo. Dice, este es el nuevo pacto que haré con mi pueblo. En aquel día, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Después dice, nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones, y cuando los pecados han sido perdonados, ya no hace falta ofrecer más sacrificios. Esa es la clave de por qué yo tengo que saber la ley. Yo tengo que tener la ley en mi corazón. La ley ahora mismo está aquí. Aquí está la ley. En el libro de Levítico, Éxodo, Levítico, Deuteronomio. Ahí está la ley. Pero Dios no quiere que la ley esté aquí. Porque esto es papel. Dios quiere que esté aquí. Escrita por todos lados. Llenando este templo. No nos podemos quedar con que leí Ezequiel y me voy a imaginar cemento, ladrillos, piedras. No. Es este templo. ¿Qué hay en mi atrio, en mi lugar santísimo? ¿Qué hay? ¿Qué hay en mi templo? Hay imágenes de mis hijos, de mi papá, de mi mamá, del presidente. ¿Qué imágenes hay en mi corazón? La palabra de Dios debe gobernar mi mente y mi corazón. Y ese es el nuevo pacto. Entonces, ¿cómo sabes tú que Dios ya hizo el pacto contigo? Cuando empieza a escribir su ley en tu corazón, entonces siente paz, porque sabes que el Señor ya está escribiendo la ley en tu corazón. Entonces ya tú puedes decir, ya entré en el nuevo pacto, porque la ley que está afuera ahora está en mi corazón. Amén. Entonces esa ley empieza a llenar las paredes de este templo. Esa imagen que vio Ezequiel, que Dios le mostró, lo que dijo en Génesis, el león joven, es el Señor. Y el Señor es la palabra. La palabra debe morar en mi corazón. Gloria al Señor por su palabra. Entonces, hermano, tarea, vamos a leer más. Vamos a coger Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Números, vamos a coger la ley. Cuando Esdras dijo que él amaba la ley y que se entregó a la ley, y Dios le dio gracia a Esdras, y la mano benéfica del Señor estaba sobre Esdras, porque él se dispuso a comprender primero la ley y después a enseñarla. Primero él se dispuso y después la enseñó, y Dios lo vio. ¿Quieres que Dios te vea? ¿Quieres que la mano de Dios esté sobre ti? La ley. Compréndela, cómetela, escríbela en tu corazón, que Dios la escriba. Y todo lo que la ley dice todo pasará, pero la palabra del Señor no pasará. Cuando Esdras
Si tú miras, el libro de Esdras está después del libro de Crónicas, Reyes. Ya Israel ya había sido deportado a Babilonia. Habían sido tomados prisioneros. Lo llevaron fuera a Israel. Pero Esdras amó la ley, se entregó, se dispuso y Dios le dio gracia y lo hizo volver. ¿Para qué? Para que reconstruyera el templo junto con Zorobabel y Jesúa, sumo sacerdote. ¿Ves? Oh Señor Jesús, Padre, gracias por tu palabra, Señor. Permite que tu palabra, Señor, pueda ser escrita en este templo.